Tengo apenas 30 años, pero si te fijas en mis manos, verás las grietas de un hombre que ha vivido 3 vidas en una sola. Durante más de una década, mi existencia no fue mía. Fue un préstamo que les hice a mis 5 hijos, trabajando bajo el sol abrasador hasta que mi piel se pelaba y mis huesos gritaban de cansancio. Me convertí en una máquina de proveer, alguien que olvidó el sabor de la carne para que ellos tuvieran un plato lleno, y que caminaba con los zapatos rotos para que ellos estrenaran zapatillas en cada inicio de curso. Yo los amaba con una ceguera santa, creyendo que cada gota de mi sudor era un ladrillo en el altar de su futuro, sin darme cuenta de que, mientras yo les construía un mundo de comodidades, ellos estaban alimentando un monstruo de ingratitud que terminaría por devorarme cuando ya no tuviera nada más que ofrecerles que mi propio aliento cansado. La noche que todo se derrumbó, el frío no vino del viento, sino de los ojos de quienes yo mismo había enseñado a caminar. Recuerdo estar en medio de la sala que mis manos levantaron, viendo cómo mis 5 hijos me rodeaban no para abrazarme por mi cumpleaños, sino para dictar mi sentencia de exilio con una frialdad que me heló la sangre. El alcalde, con una voz que todavía resuena en mis pesadillas, me dijo que yo era un estorbo, un viejo prematuro que olía a escombros y que ya no encajaba en la vida de éxito que ellos pretendían tener. Vi mis pocas pertenencias amontonadas en bolsas de basura baratas, y sentí un nudo en la garganta que me impidió incluso suplicar. Porque ¿cómo se le ruega amor a alguien que ha amado más que a tu propia vida? Sin una pizca de remordimiento, me empujaron hacia la puerta y giraron la llave, dejándome solo en la acera con el sonido del cerrojo marcando el fin de mi identidad como padre. Ese primer año en la calle fue un descenso a un infierno de invisibilidad donde aprendí que el hambre duele menos que el recuerdo de una traición. Me vi obligado a dormir sobre cartones que se deshacían con la lluvia, protegiendo mi mochila como si fuera el último trozo de mi dignidad, mientras veía a mi reflejo en los escaparates y no reconocía al hombre que me miraba. Trabajé por monedas limpiando cristales de coches cuyos conductores ni siquiera me miraban a la cara, y cargué bultos en el mercado hasta que mi espalda crujía, guardando cada centavo no para mí, sino con la estúpida esperanza de que mis hijos me llamaran porque les faltaba algo. La gente me esquivaba como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa, pero yo me negaba a dejar que el odio me corrompiera. Seguía siendo un hombre bueno, compartiendo mi mendrugo de pan con los perros de la calle porque ellos eran los únicos que no me juzgaban por mi suerte. Hubo noches en las que el frío era tan intenso que deseaba simplemente no despertar, pero algo dentro de mí, una chispa de integridad que mis hijos no pudieron robarme, me mantenía en pie. Me convertí en un espectro de la ciudad, un hombre de 30 años con el alma de un anciano que observaba desde las sombras cómo el mundo seguía girando sin él. A pesar de dormir bajo los puentes y beber agua de las fuentes públicas, nunca dejé de rezar por 5 esos seres que me echaron a los lobos, porque mi mayor tristeza no era mi pobreza, sino saber que ellos tendrían que vivir con la carga de lo que le hicieron a su propio padre. No sabía que este desierto era solo una preparación, una purga necesaria para limpiar mi vida y dejar espacio para los ángeles que el destino estaba a punto de poner en mi camino para enseñarme lo que realmente significa ser una familia. Había pasado un año desde que el cemento se convirtió en mi cama y la soledad en mi única sombra, pero mi corazón, aunque herido, seguía latiendo con la fuerza de quien no sabe rendirse. Una noche de tormenta furiosa, mientras me encogía bajo el techo de una estación de tren abandonada para escapar de los rayos, escuché un llanto que no era el del viento. Era un lamento pequeño, frágil y cargado de un miedo que conocía demasiado bien. Al seguir el sonido hasta unos contenedores oxidados, mis ojos se llenaron de lágrimas al encontrar a 2 niñas, de apenas 6 y 7 años, abrazadas la una a la otra en un rincón sucio, tiritando de frío y con el alma rota por el abandono. Sin dudarlo, me quité mi única chaqueta y las envolví con la misma ternura con la que antes arrullaba a mis hijos biológicos, sintiendo que en ese abrazo no solo las salvaba a ellas, sino que estaba rescatando mi propia humanidad del pozo de la desesperación. Desde ese momento, esas 2 niñas se convirtieron en mis luceros, y aunque yo no tenía ni un trozo de pan seguro, decidí que jamás volverían a estar solas mientras yo tuviera un aliento de vida. Con mis manos callosas, las alimentadas con lo poco que había ganado ese día, y les prometí, mirándolas a los ojos, que yo sería su escudo contra la crueldad de una ciudad que nos quería invisibles. No pasó mucho tiempo antes de que nuestra pequeña familia creciera de forma inesperada. En un edificio en ruinas donde buscamos refugio, nos topamos con 3 hermanos de 10, 9 y 8 años que malvivían entre los escombros. Eran niños con las miradas endurecidas por la necesidad, pero al ver cómo yo cuidaba a las niñas con tanto esmero, se acercaron con una timidez que me partió el alma, reconociendo en mí al padre que la vida les había negado y que yo, irónicamente, tenía de sobra para regalar a pesar de mi pobreza.
La situación era desesperada porque el dinero nos faltaba en cada esquina, pero lo que nos sobraba era una voluntad inquebrantable de salir adelante, apoyándonos los unos a los otros como un solo cuerpo. Mis nuevos hijos, lejos de quejarse, se convirtieron en mis más grandes aliados. Los tres varones, al ver mi agotamiento tras cargar bultos en el mercado, se lanzaban a las calles a recolectar cartón para ayudarme, entregándome cada moneda con un orgullo que me hacía llorar de gratitud. La más pequeña de las niñas, con apenas 6 años, se sentaba a mi lado por las noches para masajear mis manos doloridas, recordándome con su inocencia que mi sacrificio ahora sí tenía un propósito real y que mi amor no estaba cayendo en saco roto. Éramos 6 almas descartadas por el mundo, pero unidos formábamos una fortaleza de amor que ninguna carencia económica podía derrumbar, porque habíamos aprendido que la riqueza más grande es tener a alguien que te espere al final del día. A pesar de que el hambre a veces nos visitaba y el frío seguía colándose por las grietas de nuestro refugio, nunca hubo una palabra de odio entre nosotros, solo un esfuerzo compartido que nos mantenía con la frente en alto. Yo trabajaba en turnos dobles, limpiando lo que fuera o cargando lo que hacía falta, sabiendo que al regresar me encontraría con 5 pares de ojos que me miraban no como a un estorbo, sino como a su héroe y salvador. Adopté a esos 3 niños y a las 2 niñas no solo legalmente en mi corazón, sino con el compromiso de mi sangre, entendiendo que la familia se construye con el respeto y el sudor diario, y no simplemente por compartir un apellido. Estábamos en el fondo del pozo, sí, pero por primera vez en mi vida no estaba solo en la lucha, y ese esfuerzo colectivo nos estaba preparando para un futuro que ni siquiera en mis sueños más locos me atrevía a imaginar. El hambre es un maestro cruel, pero bajo el refugio de aquel edificio abandonado, nos enseñó que la unión es la única medicina contra la desesperación. Yo me levantaba cuando la ciudad aún dormía, con el cuerpo entumecido por el frío, para ser el primero en la fila de los muelles de carga, rogando por cualquier tarea que otros rechazaban por ser demasiado dura. Mis manos, ya marcadas por el tiempo, se llenaron de nuevas ampollas y grietas, pero cada vez que sentía que mis fuerzas me abandonaban, recordaba los rostros de mis 5 pequeños y mi espalda se enderezaba como si estuviera hecha de hierro. No me importaba que los capataces me gritaran o que el pago fuera una miseria. Yo era un hombre con una misión sagrada, y cada centavo que lograba guardar mi bolsillo era una promesa de que mis hijos no pasarían otra noche con el estómago vacío, porque ahora entendía que ser padre es un honor que se gana cada día con el ejemplo. Lo que más me conmovía no era mi propio esfuerzo, sino ver cómo mis 3 varones, de 10, 9 y 8 años, se convirtieron en pequeños gigantes de la voluntad. Sin que yo se lo pidiera, ellos formaron una brigada de recolección, recorriendo los barrios vecinos con un viejo carrito de supermercado que encontramos en un baldío, buscando cartones, plásticos y metales para vender. A veces regresaban con los pies cansados y las ropas sucias, pero sus ojos brillaban con un orgullo que nunca vi en mis hijos biológicos. Me entregaban sus monedas como si fueran tesoros de un reino lejano, diciéndome: «Papá, hoy pudimos ayudar un poco más». Ver a esos niños esforzarse tanto para aliviar mi carga me hacía sentir el hombre más rico del planeta, porque comprendí que ellos no me veían como un proveedor, sino como un compañero de batalla al que amaban y respetaban por encima de todas las cosas. Mientras nosotros luchábamos fuera, mis 2 pequeñas se encargaban de mantener la chispa de la alegría encendida en nuestro humilde rincón, transformando un espacio de escombros en un verdadero hogar. La niña de 7 años aprendió a cocinar cosas increíbles con lo poco que podíamos comprar, estirando cada grano de arroz y cada papa como si fuera magia, mientras la más pequeña, de 6 años, se sentaba a esperarme en la entrada del edificio cada tarde. Cuando yo llegaba derrotado por el cansancio, ella corría hacia mí, me rodeaba las piernas con sus brazos delgados y me decía que yo era el mejor papá del mundo. Ese gesto era suficiente para borrar cualquier humillación que hubiera sufrido durante el día. Éramos un equipo donde todos teníamos una función, donde nadie se sentía menos que el otro, y donde el dinero que faltaba en la mesa sobraba en forma de apoyo mutuo y gratitud constante. Fue así como, entre el polvo y la carencia, forjamos un vínculo que ninguna tormenta podría romper jamás, aprendiendo que la verdadera familia es la que se queda contigo cuando el sol se apaga. A pesar de que dormíamos apretujados para darnos calor y que nuestras ropas eran remiendos sobre remiendos, nunca hubo una queja, solo una determinación feroz de salir de ese agujero todos juntos, sin dejar a nadie atrás. Yo los miraba dormir por las noches y sentía una paz que nunca conocí en mi casa anterior. Aquí no había juicios ni desprecios, solo 6 almas que habían decidido ser felices contra todo pronóstico. Sabía que el camino hacia una vida mejor sería largo y lleno de obstáculos,
Pero con el esfuerzo de mis hijos y mi fe inquebrantable, estaba seguro de que muy pronto dejaríamos de ser los fantasmas de la calle para convertirnos en los dueños de nuestro propio destino. El destino, que tanto me había golpeado, comenzó a doblar las rodillas ante nuestra persistencia. Un viejo contratista de obras, al verme trabajar durante semanas como un animal de carga sin soltar una sola queja, decidió darme una oportunidad como capataz de una pequeña cuadrilla. Aquel primer sueldo real, el primero en 2 años que no consistía en monedas sueltas o sobras de comida, lo sostuve entre mis manos temblorosas mientras mis hijos me rodeaban en silencio en nuestro refugio de escombros. Con ese dinero, y los ahorros que mis 3 valientes varones habían acumulado vendiendo cartón con tanta disciplina, pudimos finalmente alquilar una pequeña habitación en una vecindad humilde, un lugar con techo de lámina pero con una puerta que tenía una llave propia. Recuerdo que la primera noche que entramos, mis hijos no paraban de tocar las paredes y el suelo como si fueran de oro, llorando de alegría al entender que el cielo ya no sería nuestro único techo y que, por fin, teníamos un lugar donde nadie podría echarnos a la calle. La mudanza a ese pequeño cuarto marcó el inicio de una transformación profunda en todos nosotros, pues ya no éramos sombras escondidas en edificios en ruinas, sino una familia con un propósito y una meta clara. Con mi nuevo empleo, me iba a trabajar con el orgullo de saber que mis hijos ahora estaban seguros. Pero ellos no se quedaron de brazos cruzados, pues el espíritu de lucha que forjamos en la calle se había quedado grabado en sus almas de forma indeleble. Los 3 hermanos mayores, después de que yo insistiera en inscribirlos en la escuela nocturna para que no perdieran su educación, siguieron ayudando en sus ratos libres, limpiando el patio de la vecindad o haciendo mandados para los vecinos a cambio de unos centavos. Aprendí que cada moneda ganada con honradez era un paso más hacia la libertad, y verlos madurar con esa ética de trabajo me hacía sentir una paz que mis hijos de sangre jamás me dieron, confirmándome que la gratitud es el cimiento más fuerte sobre el cual se puede construir una vida. Mis 2 niñas, al tener por fin una cocina pequeña y un espacio limpio, se convirtieron en las administradoras de nuestra nueva esperanza, cuidando cada recurso con una sabiduría que superaba por mucho sus 6 y 7 años de edad. La más pequeña, que siempre fue mi mayor consuelo, ahora tenía un pequeño rincón donde podía dibujar y soñar, y verla sonreír sin el miedo constante de ser descubierto por la policía o el frío de la lluvia, era el mayor pago que yo podía recibir por mis jornadas agotadoras. Empezamos a comprar lo básico, una mesa vieja que restauramos entre todos, un par de colchones usados y una pequeña estufa que para nosotros era el lujo más grande del mundo, celebrando cada adquisición con una cena especial de frijoles y tortillas. La vecindad, que al principio nos miraba con recelo por venir de la calle, pronto comenzó a respetarnos al ver que éramos los primeros en levantarnos y los últimos en descansar, siempre unidos y siempre con una palabra de aliento para los demás. A medida que pasaban los meses, mi posición en la constructora mejoraba gracias a mi experiencia previa, y con el apoyo constante de mis 5 hijos, logramos ahorrar lo suficiente para pensar en algo más grande que una simple habitación. La complicidad entre nosotros era tan fuerte que no necesitábamos hablar para saber que necesitaba el otro. Si yo llegaba muy cansado, los niños ya tenían mis herramientas limpias y las niñas me esperaban con un té de hierbas para mis manos doloridas. Habíamos pasado de la miseria absoluta a la estabilidad de un hogar humilde pero lleno de una luz que yo nunca había experimentado en mi vida anterior, donde todo era apariencia y frialdad. Amaban con una lealtad incondicional, y que este era solo el principio de la gran victoria que íbamos a cosechar como la familia que elegimos ser frente a la adversidad. El trabajo en la constructora me exigía hasta la última gota de energía, pero cada vez que sentía que mis fuerzas flaqueaban, un pensamiento involuntario cruzaba mi mente como una sombra. Recordaba la cara de mis hijos biológicos cuando me cerraba la puerta, y aunque no deseaba interactuar con ese recuerdo ni buscar venganza, usaba ese dolor como combustible para no fallarles a quienes ahora sí dependían de mí. No era rencor lo que sentía, sino una claridad amarga. Pensaba en cómo aquellos que lo tuvieron todo conmigo lo despreciaron, mientras que estos 5 pequeños, que no nada tenían, trataban cada pedazo de pan y cada rincón de nuestra habitación como si fuera un tesoro sagrado. Ese contraste me empujó a ser el mejor capataz, el primero en llegar y el último en irse, porque sabía que estaba construyendo un muro de protección para que la miseria nunca volviera a tocar a los ángeles que la vida me puso en el camino. Mis 3 hijos varones, al ver que nuestro ahorro crecía, propusieron una idea que me llenó de orgullo: utilizar sus tardes, después de la escuela, para ayudarme a restaurar muebles viejos que la gente tiraba a la basura para luego venderlos. Ver a esos 3 muchachos de 10,
9 y 8 años lijando madera y pintando con tanto esmero me hacía reflexionar en silencio sobre la ironía del destino. Pensaba en lo diferente que era criar hijos que valoran el sudor de tu frente a aquellos que solo esperaban heredar lo que no trabajaron. Estos niños no solo querían que yo les diera cosas, ellos querían construir conmigo, hombro a hombro, y esa diferencia era la que me daba la paz necesaria para dormir por las noches. Cada mueble que vendíamos era un paso más hacia nuestra libertad económica, y la disciplina que mostraba me confirmaba que estaba criando hombres de bien que nunca sabrían lo que es la ingratitud. Las niñas, por su parte, se convirtieron en el corazón de nuestro pequeño refugio, ya a menudo, mientras las veía estudiar bajo la luz de una única bombilla. Me sorprendí pensando en lo mucho que se puede amar a alguien que no lleva tu sangre. A veces, la imagen de mi antigua casa cruzaba mi mente, no con nostalgia, sino como un recordatorio de que un hogar no son 4 paredes de lujo, sino la calidez de quienes te reciben con un abrazo sincero cuando entras por la puerta. Mi hija pequeña, la de 6 años, solía sentarse en mis rodillas y decirme que algún día ella sería arquitecta para construirme la casa más grande del mundo. En esos momentos, el pensamiento de mis otros hijos se desvaneció por completo, reemplazado por la certeza de que mi verdadera familia era esta, la que nació del abandono y se fortaleció en la lucha compartida. Al final de este periodo, logramos dar un paso que parecía imposible cuando dormíamos bajo aquel puente. Compramos un pequeño terreno en las afueras, un pedazo de tierra donde planeábamos levantar nuestra propia casa con nuestras propias manos. Mis pensamientos ya no estaban en el pasado ni en la traición que sufrí a los 30 años, sino en el futuro de estos 5 valientes que se esforzaban cada día por ser mejores. Sabía que faltaba mucho dinero y mucho trabajo, pero el apoyo mutuo era nuestra mayor riqueza y la lealtad nuestra herramienta más afilada. Estábamos dejando de ser las víctimas de una historia cruel para convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino, demostrando que un hombre bueno, cuando encuentra a las personas correctas, es capaz de mover montañas para proteger el amor que tanto le costó encontrar. Parte 4. Narrada desde mi perspectiva. Han pasado varios años. Mis hijos ahora son adolescentes y jóvenes adultos, y nuestra pequeña chispa de esperanza se ha convertido en una llama imparable, mientras mi pasado sigue siendo solo un eco lejano que no permite que toque nuestra realidad. Parte 4. El imperio de la lealtad. Han pasado 7 años desde que compramos aquel terreno baldío. Ya mis 37 años, ya no soy el hombre que se encogía bajo los puentes, sino el dueño de Construcciones Elías e Hijos. El esfuerzo de mis 5 muchachos ha sido el motor de este milagro. Los 3 varones, que ahora tienen 17, 16 y 15 años, son el alma de la empresa, trabajando conmigo de sol a sol con una maestría que solo se adquiere cuando has conocido el frío de la calle. A veces, mientras los veo manejar las herramientas o dirigir a los nuevos obreros, me quedo en silencio pensando en la enorme diferencia entre ellos y aquellos otros que compartieron mi sangre pero no mi espíritu. Recuerdo, sin odio pero con una lucidez cortante, como mis hijos biológicos pensaban que la vida era una herencia garantizada, mientras que estos jóvenes que la vida me dio entienden que cada ladrillo puesto con nuestras manos es un escudo contra la miseria que una vez nos derrotó. Nuestra situación económica ha dado un giro radical, pero nuestra humildad se mantiene intacta porque el recuerdo del hambre es un gran maestro que no nos permite olvidar quiénes somos. Hemos construido nuestra propia casa, una estructura sólida y llena de luz que yo mismo diseñé junto a mis hijas, quienes ahora tienen 13 y 12 años y son las mejores estudiantes de su clase. En mis momentos de soledad, a menudo pienso en el contraste de mi vida. Reflexiono sobre cómo aquel hombre de 30 años que fue botado a la calle como basura, hoy es respetado por toda la comunidad no solo por su dinero, sino por la integridad de la familia que formó de la nada. Sé que mis hijos biológicos deben estar hombres ya, y mi pensamiento vuela a veces hacia ellos solo para preguntarme si alguna vez sintieron el peso de su propia crueldad. Pero rápidamente aparte esos recuerdos, pues mi lealtad y mi presente pertenecen enteramente a los 5 ángeles que nunca me dejaron caer. El dinero ya no es un problema que nos quita el sueño, pero el esfuerzo colectivo sigue siendo nuestra ley. Mis hijos varones han decidido estudiar ingeniería civil para llevar nuestra pequeña empresa al siguiente nivel, y las niñas ya hablan de leyes y medicina para ayudar a otros que, como nosotros, fueron olvidados por el sistema. A veces, cuando camino por la ciudad y paso cerca de los barrios donde solía vagar como un fantasma, pienso en lo fácil que habría sido rendirse y dejar que el rencor me consumiera. Me doy cuenta de que mi mayor victoria no fue el éxito económico, sino el haber mantenido mi bondad intacta para poder criar a estos niños sin el veneno del pasado. Ellos no saben los detalles de mi traición, solo saben que su padre es un hombre que nunca se rinde, y ese pensamiento es el que me da la fuerza para seguir adelante sin mirar atrás. A pesar de nuestra prosperidad,
Nos mantenemos alejados de los círculos sociales que antes me despreciaron, viviendo en una burbuja de amor y respeto que nosotros mismos fabricamos. Mi pensamiento a veces se torna sombrío al imaginar que habrá sido de la casa que mis hijos biológicos me quitaron. Sospecho que sin alguien que trabaje de verdad para mantenerla, la avaricia habrá terminado por destruirlos, pero no tengo interés en confirmarlo. No quiero reencuentros, no busco disculpas ni quiero saber de ellos. Mi vida está completa con el abrazo de la niña de 6 años, que hoy es una jovencita brillante que todavía me cura las manos con la misma ternura que cuando vivíamos en la calle. Estamos en la cima de nuestra propia montaña, y desde aquí, el pasado es solo un valle nublado que ya no tiene poder sobre el hombre en el que me he convertido gracias al esfuerzo compartido de mi verdadera familia. Hoy, a mis 40 años, miro por la ventana de la oficina de nuestra corporación y no puedo evitar sonreír al ver a mis 5 hijos en el patio de maniobras. Somos millonarios. El dinero fluye en nuestras cuentas con una abundancia que me parece irreal. Pero si alguien nos viera desde afuera, jamás lo adivinaría. A mis hijos adoptados no les gusta vestir elegante. Detestan los trajes caros y las corbatas que asfixian el cuello. Prefieren usar sus viejas botas de trabajo, jeans gastados y camisetas sencillas, porque dicen que la elegancia no está en la seda, sino en la limpieza de la conciencia. A menudo pienso en cómo el destino juega con nosotros. Aquellos hijos de mi sangre que me botaron a la calle por ambición, seguramente soñaban con lujos que nunca supieron sudar, mientras que estos 5 gigantes que la vida me dio, teniendo el mundo a sus pies, prefieren seguir oliendo a serrín ya esfuerzo, recordándome que la verdadera clase es la humildad. El éxito económico no ha cambiado nuestra esencia, solo ha ampliado nuestra capacidad de ser buenos. Mis 3 varones manejan la maquinaria pesada de nuestra constructora con la misma destreza con la que antes recolectaban cartón, y se niegan a usar choferes o guardaespaldas. Dicen que sus manos todavía son para trabajar, no para ser servidos. Me llena de un orgullo indescriptible ver que, a pesar de tener mansiones, preferimos reunirnos todos en la cocina de nuestra casa de campo, sentados en taburetes de madera, compartiendo una cena sencilla como en los viejos tiempos. A veces me quedo en silencio observándolos y pienso en lo afortunado que fui al ser traicionado. Si mis primeros hijos no me hubieran echado de casa, yo nunca habría conocido esta lealtad inquebrantable que no se compra con oro, ni habría entendido que el dinero solo es bueno cuando se comparte con quienes estuvieron contigo en la oscuridad total. Mis hijas, ahora mujeres jóvenes y brillantes, manejan las finanzas y los proyectos sociales de la empresa con una sencillez que desarma a los banqueros más arrogantes. Ellas también rechazan las joyas ostentosas y los vestidos de diseñador. Prefieren invertir ese dinero en comedores para niños de la calle, asegurándose de que nadie pase el frío que nosotros pasamos. En mis pensamientos, a veces comparo esta realidad con la que dejé atrás hace 10 años. Reflexión sobre cómo la avaricia pudre a las personas, mientras que el esfuerzo compartido las hace nobles. Mis hijos actuales son millonarios en la cuenta bancaria, pero son mendigos en su falta de ego, y esa es la mayor fortuna que pude heredarles. No necesitamos aparentar nada ante nadie, porque sabemos lo que es no tener nada, y ese conocimiento es el que nos hace verdaderamente poderosos y libres de las cadenas de la vanidad. Hoy celebramos un nuevo contrato millonario, pero nuestra celebración es un asado en el patio, con música popular y nosotros mismos limpiando las mesas al terminar. Mientras abrazo a la menor de mis niñas, que todavía me mira con la misma devoción que cuando la encontré bajo la lluvia, siento una paz absoluta. No hay rastro de rencor en mi alma por los 5 hijos que me odiaron. De hecho, si pudiera hablarles en mi mente, les daría las gracias por haberme liberado de ellos. Gracias a su crueldad, hoy estoy rodeado de 5 seres humanos extraordinarios que prefieren el sudor al perfume caro y la verdad al lujo vacío. Soy un hombre rico, no por las cifras en el banco, sino porque tengo 5 hijos que, pudiendo tenerlo todo, eligen cada día seguir siendo los mismos niños valientes que me enseñaron que el amor verdadero no se bota a la calle, se construye con cada latido del corazón. El destino tiene una forma extraña de ponernos a prueba cuando creemos que ya lo hemos superado todo. Hoy tuve que ir personalmente a supervisar la remodelación de un antiguo edificio en el centro, un lugar que pronto se convertiría en un centro de ayuda. Fui vestido como siempre, con mis botas gastadas por el cemento, un pantalón de trabajo lleno de polvo y mi vieja gorra, porque para mí la verdadera autoridad se ejerce desde la trinchera y no desde un escritorio. Estaba revisando unos planos cerca de la entrada cuando una voz chillona y cargada de un veneno que reconocería en cualquier vida detuvo mi corazón por un segundo. Era ella, una de mis hijas biológicas, ahora una mujer adulta, vestida con ropas que pretendían aparentar una elegancia que su mirada vacía desmentía. Al verme allí, parado entre los escombros con mi ropa humilde,
Su rostro se transformó en una máscara de asco y desprecio, como si estuviera viendo una plaga que se negaba a morir. No tardó ni un segundo en lanzarse al ataque, sin importarle que hubiera gente alrededor, descargando toda la amargura que seguramente ha acumulado en estos años de ausencia. «Mírate nada más, sigues siendo el mismo vagabundo asqueroso que echamos de la casa», gritó con una furia que me dejó mudo, mientras señalaba mis botas sucias y mi ropa de obrero ante la mirada atónita de los transeúntes. Empezó a decirme que era una vergüenza para ella que alguien como yo estaba cerca de su zona, que no había cambiado nada y que seguía oliendo a miseria y a fracaso, tal como ella siempre predijo. Me humilló públicamente, llamándome basura muerta de hambre y gritando que era un milagro que no estuviera ya bajo tierra, mientras yo simplemente la observaba, sintiendo una mezcla de lástima profunda y un silencio que ella se confundió con mi antigua debilidad. En mi mente, mientras ella vomitaba todo ese odio, no pude evitar comparar su alma oscura con la luz de los 5 ángeles que me esperan en casa. Pensaba en cómo el dinero que ella tanto deseaba seguramente se le había escapado entre las manos, mientras yo, el hombre que ella despreciaba, podría comprar ese edificio entero con un solo movimiento de firma. Sin embargo, no sentí la necesidad de defenderme, ni de mostrarle mis cuentas bancarias, ni de decirle que esos obreros que ella miraba con asco trabajaban para mí. Me di cuenta de que su mayor castigo era su propia ceguera. Ella veía a un indigente donde había un hombre exitoso, simplemente porque no podía concebir que el esfuerzo y la bondad podían dar frutos reales. La dejé gritar hasta que se quedó sin aire, observando cómo su propia rabia la consumía por dentro, dándome cuenta de que el abismo entre nosotros era ahora mucho más grande que la distancia de los años. Cuando terminó su desplante y se alejó pavoneándose con su orgullo herido, me quedé unos segundos solo, respirando el aire frío de la tarde y limpiándome un poco de polvo del hombro. No llamé a mis hijos adoptivos para que me defendieran, ni permití que este encuentro empañara la paz que tanto me costó construir. Simplemente me subí a mi camioneta sencilla y me fui de allí en silencio. Al mirarme en el retrovisor, no vi al hombre humillado que ella intentó crear con sus insultos, sino a un padre orgulloso que aprendió que la verdadera riqueza es ser invisible para aquellos que solo aman el brillo falso. Me alejé del edificio dejando atrás ese eco de odio, sabiendo que ella seguiría atrapada en su miseria espiritual, mientras yo regresaba a mi verdadero hogar, donde no necesito trajes caros para ser tratado como un rey. Pocos días después del amargo encuentro en la calle, recibí un mensaje de un número desconocido que hizo que mi pulso se detuviera por un instante. Uno de mis hijos biológicos me invitaba a una reunión de reconciliación en una elegante quinta alquilada. Por un momento, mi vieja bondad me hizo dudar, pensando que quizás el remordimiento había tocado sus puertas, así que decidió ir, pero esta vez no fui solo. Mis 5 hijos adoptivos, que siempre presentaron cuando algo me inquieta, insistieron en acompañarme. Llegamos todos vistiendo nuestra ropa de siempre, jeans cómodos y camisas sencillas, viéndonos como una familia humilde que desentonaba con el lujo del lugar. Al entrar, mis hijos biológicos me recibieron con sonrisas falsas que rápidamente se transformaron en muecas de burla al ver a los jóvenes que venían conmigo, a quienes ellos confundieron con simples recogidos o ayudantes de carga. La trampa se cerró en medio del brindis, cuando el mayor de mis hijos biológicos tomó el micrófono para humillarme frente a todos los invitados, señalando mi ropa sucia y presentándome como el mendigo que todavía cree que es padre. Fue en ese momento cuando la verdad estalló como una granada. Él reveló ante mis hijos adoptivos que yo tenía otra familia, acusándome de abandonarlos, mientras mis hijos biológicos se reían de nosotros, llamándonos el Club de los Muertos de Hambre. Mis 5 hijos adoptados se quedaron petrificados. El dolor y la confusión nublaron sus rostros al enterarse de que yo tenía otros hijos que me odiaban con tanta saña. Al principio, el impacto los hizo retroceder, sintiéndose engañados por mi silencio de años, pero esa confusión pronto se transformó en una furia protectora que nunca antes les había visto. Al ver el desprecio con el que esos señores elegantes me trataban, mis hijos adoptivos se estallaron en insultos contra ellos, defendiendo mi honor con una garra que silenció a toda la fiesta. Mi hijo mayor adoptivo, con los ojos encendidos de rabia, les gritaron que no eran dignos ni de limpiar mis botas, mientras mis hijos biológicos, envalentonados por su supuesta superioridad, lanzaron una amenaza que me hizo querer reír. Si no se largan ahora mismo, usaremos nuestras influencias para quebrar la pequeña empresa de porquería en la que trabajan. No sabían que estaban amenazando a los verdaderos dueños del mercado de la construcción en la ciudad. Para ellos, solo éramos 6 pobres que habían tenido la osadía de ensuciar su fiesta con nuestra presencia de obreros. La humillación pública fue total, con los invitados riéndose de nosotros y mis hijos biológicos dándonos la espalda como si fuéramos basura desechable. Mis hijos adoptivos,
Aunque heridos por la revelación de mi pasado, se mantuvieron firmes a mi lado, rodeándome como una guardia de hierro mientras abandonábamos el lugar bajo una lluvia de burlas. En el camino de regreso, el silencio en la camioneta era denso. Ellos estaban procesando que el hombre que los rescató tenía un pasado oscuro, pero su lealtad no flaqueó. Por el contrario, mientras conducíamos de vuelta a nuestra mansión, la que nadie allí conocía, los tres varones empezaron a planear cómo responder a la amenaza de quiebra. No sabían mis hijos biológicos que habían despertado a los gigantes equivocados, y que el pobre viejo al que humillaron estaba a punto de darles la lección más costosa de sus vidas. El ambiente en aquella fiesta se volvió irrespirable. Mis hijos biológicos, con copas de cristal en la mano y sonrisas de superioridad, disfrutaban de mi silencio como si fuera una derrota, sin imaginar que mi mudez no era de vergüenza, sino de una decepción absoluta que terminaba de morir. «Mírenlos», gritaba el mayor de mi sangre, señalando a mis 5 hijos adoptivos. «El viejo no solo es un fracasado, sino que se rodeó de otros 5 muertos de hambre para sentirse importante». En ese momento, mis hijos adoptados, que aún procesaban el choque de saber que yo tenía otra familia, se estallaron en una furia contenida por años. Se sintieron heridos, no porque yo les hubiera ocultado la existencia de estos seres despreciables, sino porque no podía creer que alguien fuera capaz de escupirle a la mano que solo supo dar amor. Mis varones se adelantaron, con sus manos endurecidas por el trabajo real, y les lanzaron verdades que cortaban como cuchillos, llamándolos cobardes y parásitos que solo sabían brillar con luz prestada. La tensión escaló hasta que mis hijos biológicos, enfurecidos por ser retados por lo que ellos consideraban obreros de quinta, lanzaron la amenaza que sellaría su propio destino. «No saben con quién se meten. Tenemos los contactos suficientes para aplastar esa pequeña constructora de barrio donde se esconden y dejarlos de nuevo durmiendo en el lodo». Los invitados a la fiesta se estallaron en carcajadas, burlándose de nuestra ropa sencilla y de nuestras caras curtidas por el sol, dándonos por terminados allí mismo. Mis hijos adoptivos, lejos de amedrentarse, los miraron con un desprecio tan puro que por un segundo el silencio volvió al salón. Era el desprecio del león hacia la hiena. Mis muchachos no revelaron nada en ese momento, pero sus mandíbulas estaban apretadas y sus ojos fijos en los de aquellos que me humillaban, jurando internamente que cada insulto proferido contra mí sería devuelto con la fuerza de un huracán financiero. Salimos de aquel lugar bajo una lluvia de burlas y adioses cargados de sarcasmo, caminando con la frente en alto hacia nuestra camioneta vieja, la que usamos para pasar desapercibidos en las obras. Ya en el vehículo, mis hijos adoptivos empezaron a insultar a los demás con una pasión que me conmovió. Estaban indignados, furiosos por el trato que recibía, pero sobre todo, estaban decididos. «Papá», me dijo el mayor de mis hijos adoptados mientras apretaba el volante, «esos tipos no saben que la empresa que quieren quebrar es la que les da de comer a sus propios socios». El silencio que siguió fue el de una estrategia de guerra. Mis hijos, que siempre habían sido humildes y evitaban los lujos, estaban listos para usar todo el poder de nuestra fortuna para darles la lección definitiva. Nadie en esa fiesta sospechaba que el pobre viejo y sus 5 recogidos eran, en realidad, los dueños de los contratos más grandes de la región. Esa noche, al llegar a nuestro refugio, nos reunimos en la mesa de madera como tantas veces lo hicimos en la escasez, pero esta vez con el fuego de la justicia a la mirada. Mis hijos adoptivos me abrazaron uno a uno, pidiéndome perdón por haberme enojado al principio, entendiendo ahora por qué yo nunca hablaba de ese pasado tan amargo. «Nosotros somos tu sangre ahora, papá», susurró la menor de las niñas, «y vamos a demostrarles que a un hombre bueno no se le pisa sin consecuencias». Nos fuimos a dormir con un plan trazado en la mente. Dejaríamos que mis hijos biológicos creyeran que habían ganado por unos días más, permitiendo que su arrogancia creciera hasta las nubes, para luego, en la parte 7, revelar quiénes éramos realmente y ver cómo sus castillos de naipes se derrumbaban ante la verdadera riqueza que ellos nunca pudieron entender. A la mañana siguiente de la humillante fiesta, mis hijos biológicos no perdieron el tiempo, ejecutaron su amenaza y enviaron una notificación formal para intentar bloquear nuestras licitaciones, creyendo que estaban pisoteando a un pequeño taller de barrio. Fue entonces cuando decidimos que el juego de las sombras debía terminar. Convocamos a una junta de emergencia en el edificio corporativo más alto de la ciudad, citando a todos los inversores, por supuesto, a ellos, quienes asistieron con aires de triunfo, creyendo que iban a presenciar mi rendición definitiva. Al entrar a la sala de juntas con mis 5 hijos adoptivos, todos vestidos con nuestras botas de trabajo y camisas de diario, las risas no se hicieron esperar. Mis hijos biológicos, sentados al fondo con sus trajes de seda, se burlaron a carcajadas frente a los demás empresarios. «Miren esto»,
El viejo mendigo y sus recogidos se equivocaron de piso. La oficina de limpieza está en el sótano, gritó el mayor, provocando una oleada de murmullos despectivos en toda la sala. Nadie nos creía. Para ese círculo de élite, éramos simplemente una mancha de suciedad en un mundo de mármol y cristal. Cuando me acerqué a la cabecera de la mesa, mis propios hijos biológicos se levantaron para intentar sacarme a empujones, gritando que era una falta de respeto que gente de nuestra calaña interrumpiera una reunión de tal magnitud. «Váyanse antes de que llamemos a seguridad», chilló mi hija biológica, mirándome con un asco que superaba todo lo visto anteriormente. «Este lugar es para dueños de imperios, no para recolectores de cartón que juegan a ser constructores». El ambiente estaba cargado de un desprecio absoluto. Los guardias se acercaron y los inversores negaban con la cabeza, riéndose de la audacia de aquel pobre hombre que se atrevía a pararse en el lugar del presidente de la corporación. Era el momento de máxima tensión, donde mi pasado se sentía victorioso y mi presente parecía una broma pesada para todos los presentes. Sin inmutarme, saqué de mi bolsillo un viejo sobre manchado de polvo y lo puse sobre la mesa de caoba, mientras mis 5 hijos adoptivos se cruzaban de brazos a mi espalda, manteniendo una calma que aterraba. Mis hijos biológicos seguían burlándose, diciéndoles a los guardias que nos sacaran a rastras, asegurando que yo no tenía ni para pagar el café que se servía en esa oficina. Es triste que no reconozcan su propia ruina, dije con una voz que, por primera vez en años, sonó como un trueno en medio de la sala. Los inversores empezaron a reírse más fuerte, llamándome loco y delirante, mientras mis hijos biológicos pedían a gritos que nos arrestaran por impostores. Nadie podía concebir que el hombre que echaron a la calle hace 10 años fuera el mismo que firmaba los cheques de sus propias empresas, y esa incredulidad era el último refugio de su arrogancia antes de que el mazo de la realidad cayera sobre sus cabezas. El silencio que siguió fue más pesado que el cemento. Saqué un pequeño dispositivo biométrico y la llave maestra de la corporación, activando la pantalla gigante de la sala. De repente, el logo de la empresa desapareció para mostrar el acta de constitución de Holdings Elías e Hijos. En el documento, mi rostro y los nombres de mis 5 hijos adoptivos aparecen como los dueños absolutos del 90% de las acciones del edificio, de la constructora y de las deudas personales que mis hijos biológicos habían acumulado para mantener sus lujos. El notario principal se puso en pie y, con una reverencia que dejó a toda la sala paralizada, anunció: «Señores, les presento al dueño y presidente de este consorcio, el señor Elías, y a sus 5 socios principales». El terror se apoderó del salón de inmediato. Los rostros de mis hijos biológicos pasaron del rojo de la burla a un blanco cadavérico. A uno de ellos se le cayó la copa de la mano, rompiéndose contra el suelo, igual que se rompía su mundo en ese instante. Mi hija biológica intentó hablar, pero solo le salió un tartamudeo incomprensible mientras retrocedía, dándose cuenta de que el hombre al que llamaba basura hacía 10 minutos era quien ahora tenía el poder de quitarles hasta los zapatos que llevaban puestos. Los inversores que antes reían, ahora bajaban la cabeza, temblando ante la posibilidad de que yo cancelara sus contratos por su falta de respeto. Mis hijos adoptivos se adelantaron, y con la misma calma con la que antes cargaban bultos, pusieron sobre la mesa las órdenes de embargo de la antigua casa de mi familia biológica, la misma casa de la que me echaron y que ahora nos pertenecen legalmente. «No nos juzguen por nuestra ropa», dije, mirando fijamente a los ojos de quienes me despreciaron. «Esta ropa de obrero me enseñó la dignidad que ustedes nunca compraron con su seda. Ustedes me votaron porque no tenía nada, y ahora que lo tengo todo, me doy cuenta de que mi mayor riqueza no es este edificio, sino estos 5 hijos que me amaron cuando yo era un fantasma en la calle». Mis hijos biológicos cayeron de rodillas, llorando y pidiendo perdón, intentando abrazar mis botas sucias en un acto de hipocresía desesperada. Pero mis hijos adoptivos se interpusieron con firmeza. «El perdón se gana con sudor, no con lágrimas de miedo», dijo mi hijo mayor adoptivo con una voz gélida. Sin decir una palabra más, les dimos la espalda. Los dejamos allí, en medio de la ruina de su propia soberbia, mientras nosotros salíamos de la oficina con la frente en alto. No buscamos venganza, simplemente los dejamos vivir las consecuencias de su propia maldad. Al salir a la calle, el sol brillaba con una intensidad nueva. Nos subimos a nuestra camioneta de trabajo, la de siempre, y nos fuimos a celebrar con un almuerzo sencillo en el mercado central, rodeados de la gente real que nos vio crecer. Yo, Elías, el hombre de 30 años que un día durmió en el asfalto, hoy a los 40 entendía que mi historia no era de dinero, sino de justicia. La vida me quitó a 5 hijos de sangre para regalarme a 5 guerreros del alma, demostrando que el amor verdadero no necesita apellidos, solo un corazón dispuesto a no rendirse jamás.